Hola, buenos días, ¿me escuchan? Profesora, buenos días. Buenos días, ¿cómo Buenos están? días, profesora. Buenos días, qué alegría volvernos a reencontrar después de estas pequeñas ¿Qué vacaciones. pasa acá? Espero que, aunque tarde, feliz año, hayan pasado en familia, que este año sea de mucha prosperidad, paz, amor en sus hogares. Muy bien, entonces, qué alegría volvernos a reencontrar, vuelvo a repetir, después de estas pequeñas vacaciones, espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan pasado fiestas tranquilos, en familia, ¿verdad? Ya nuevamente reencontrándonos con ustedes para este tercer y último bimestre, ya están a punto de poder abandonarnos. Por una parte, eso es una gran alegría porque ya ustedes culminan este nivel secundario, pero por otro también nos dan tristeza porque ya nos van a dejar. Entonces, simplemente a seguir para adelante, ¿sí? Ya no les falta absolutamente nada, unas cuantas semanitas nada más y con eso ya ustedes pues están culminando este nivel secundario y eso en verdad es una gran alegría para nosotros. Me imagino que después ya también se vienen otras cosas para ustedes, proseguir con lo que son carreras quizás universitarias, pedagógicos, institutos, policía, donde ustedes deseen o donde ustedes deseen. Ya de acá todo depende nada más de cada uno de ustedes, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestro último bimestre ya, tercer y último bimestre de este curso tan bonito, el curso de matemáticas. Espero que estas clases pues les sirvan de apoyo para que ustedes no puedan tener ninguna dificultad al momento de poder desarrollar esos exámenes, las preguntas de los exámenes que ustedes tienen. Como siempre, simplemente recordarles que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean visualizarlas, pues basta con ingresar a la plataforma y las pueden ver las veces que crean convenientes. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma y también se les brinda el apoyo mediante WhatsApp. Entonces, creo que no va a haber ninguna dificultad, ninguna inconveniencia como para no poder presentar esos exámenes a tiempo, ¿sí? Recuerden que estamos contra el tiempo, entonces con unos días de anticipación, pues va a ser mucho mejor para nosotros poder enviar. Muy bien, entonces vamos a dar inicio ya a nuestra clase. Como siempre, la sugerencia de que ustedes cuenten con su módulo, sí, para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Ahora sí, les voy a compartir pantalla. Es por demás también recordarles cualquier duda, inconveniencia que se les pueda presentar, por favor, con mucha confianza. Sí, estamos acá para poder apoyarlos. Muy bien, entonces, ahora sí, nada, yo quiero agradecerle, antes de compartir pantalla, agradecerle la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero por favor, hagamos la invitación. Ahora que ustedes nos dejan, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, conocidos, parientes que también deseen culminar este nivel secundario. Recuerden que estamos a nivel nacional, no importa el lugar de donde estén, porque el certificado les va a llegar a donde ustedes se encuentren. Entonces, hagamos la invitación, hagamos a que sean parte también de nuestro colegio, ¿sí? Muy bien, entonces, ahora sí comparto pantalla. Ya no quiero cansarlo más. Por ahí los veo trabajando algunos y eso es una gran alegría. Vanessa está en el trabajo, Vanessa. Voy a compartir pantalla. A algunos se les activa, creo, la cámara ahí. Hay que tener bastante cuidado con esto de lo que son las cámaras, el audio, eso sí. Muy bien, entonces, por favor me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Sí, profesora. Sí, se ve, Sí, excelente. sí, Vamos profesora. a dar inicio entonces a este último bimestre ya de lo que es este curso tan bonito, el curso de matemática. ¿Me apagan sus audios, por favor? ¿Me apagan sus audios? El tema que vamos a hablar el día de hoy son las razones trigonométricas, pero en triángulos notables con ángulos notables. Mi nombre es Lupe Montes, ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda, inconveniencia referido a los temas del módulo, por favor, con mucha confianza, ¿sí? Con mucha confianza. Muy bien, entonces,
Vamos a empezar hablando de lo que son las razones trigonométricas, pero de ángulos agudos en triángulos notables, de ángulos notables. Nosotros en el segundo bimestre ya hablamos de lo que eran las razones trigonométricas. Dijimos que las razones trigonométricas pues eran 6 razones trigonométricas, ¿cierto? Teníamos al seno, tenemos a coseno. A seno simplemente lo denotábamos con sen. Obviamente que de un ángulo, del ángulo que nos pidan, le vamos a llamar alfa. Tenemos a coseno. Coseno simplemente lo denotábamos con cos. Cos de coseno, también de un ángulo, supongamos de alfa. Seno, coseno, tenemos a tangente. Tangente simplemente lo denotábamos por acá lo voy a agregar, tangente, simplemente lo denotábamos con la T y la G, tangente también de un ángulo, del ángulo que nos pidan. Tenemos también a la cotangente. A la cotangente simplemente nosotros lo representábamos o lo simbolizábamos o lo abreviábamos con la CTG, cotangente, de un ángulo, supongamos alfa. Tenemos a la secante. Secante simplemente lo denotábamos o lo abreviábamos con secante, sec, ¿cierto? Secante, simplemente con sec, de un ángulo alfa. Y finalmente tenemos la cosecante. Cosecante simplemente nosotros le abreviábamos con la C, la S y la C. Cosecante, también de un ángulo alfa. Entonces, eran las 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. También en el bimestre pasado nosotros dijimos, para nosotros poder hallar razones trigonométricas, teníamos que trabajar en base a un triángulo, pero no en base a cualquier triángulo, sino a un triángulo rectángulo, ¿cierto? En base a un triángulo rectángulo. ¿Por qué se le llama triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. ¿Qué quiere decir? Que tiene un lado, un ángulo que forma 90 grados, porque este cuadrito me indica 90 grados. Entonces, recto en forma horizontal y recto en forma vertical, acá le encontramos al ángulo de 90 grados. Por eso se le llama triángulo rectángulo. Ahora, este triángulo rectángulo, pues obviamente como es triángulo, tiene 3 lados. El lado más grande se le llama hipotenusa, y a los 2 lados que están al costado del ángulo 90 se les llaman cateto. Cateto 1 y acá también tenemos el otro cateto. Catetos e hipotenusa, ¿cierto? Catetos e hipotenusa. Ahora, dentro de lo que son los catetos, nosotros tenemos 2 catetos también. Uno de ellos tiene que ser el cateto opuesto y el otro tiene que ser el cateto adyacente. Pero ¿cómo sabemos cuál de ellos es opuesto y cuál de ellos es adyacente? Eso depende del ángulo que nos pidan hallar. Si mi ángulo, por decir, se encuentra acá yo tengo el ángulo alfa. Su cateto opuesto quiere decir el que está a su frente. El cateto opuesto sería el de acá, opuesto. Y el otro cateto es el cateto adyacente. Hipotenusa es única. Pero ¿qué pasaría si nosotros tenemos a nuestro ángulo en este extremo de acá? Yo tengo mi ángulo, por decir, ahora le voy a llamar teta. El ángulo teta. Ahora su cateto opuesto sería el de acá, el que está a su frente, cateto opuesto. Y el cateto adyacente sería el que está a su costado, adyacente. Entonces, por eso simplemente se les llama catetos, porque ya va a depender de qué ángulo vamos a trabajar para que sea cateto opuesto o para que sea cateto adyacente. Pero la hipotenusa es así, es única, hipotenusa.
Entonces, cuando nosotros hablamos de razones trigonométricas, ya sabemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Esto lo vamos a trabajar en base a un triángulo rectángulo. ¿Por qué se le llama rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. Sabemos que como es triángulo, tiene 3 lados. El lado más grande es la hipotenusa y los 2 lados, esos vienen a ser catetos. Uno tiene que ser cateto opuesto y el otro cateto adyacente, pero eso depende del ángulo que nos pidan. Opuesto siempre es el que está a su frente y adyacente el que está a su costado. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué más nosotros hablamos en el bimestre pasado? En el bimestre pasado también dijimos, cuando nosotros hallamos las razones trigonométricas, que eran 6, ¿cierto? ¿El seno a qué era igual? Seno era igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Coseno a qué es igual? Coseno es igual cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Y tangente a qué es igual? Tangente es igual al cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cotangente a qué es igual? Cotangente es lo inverso a tangente, lo contrario a tangente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Secante a qué es igual? Secante es lo inverso a coseno. Hipotenusa entre cateto adyacente. ¿Y a qué es igual a cosecante? Cosecante es lo inverso a seno. Hipotenusa entre cateto opuesto. Cateto opuesto. Entonces, de esa manera nosotros hallábamos lo que eran las 6 razones trigonométricas. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente la cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Cierto? ¿Qué más hablamos la clase pasada? En el bimestre pasado. En el bimestre pasado también nosotros mencionamos algo importante. Dijimos que cuando nosotros tenemos un triángulo, no importaba la forma de nuestro triángulo, pero nosotros teníamos que tener algo en cuenta, que la suma de nuestros ángulos internos, es decir, si yo le llamo X y yo le llamo C, la suma de estos 3 ángulos, en este caso del triángulo rectángulo, porque nosotros ya conocemos un ángulo de 90, siempre la suma de los 3, X más Y más 90, esto tenía que ser igual a 180 grados. Siempre a 180. Si mi triángulo yo lo tengo en este sentido, igual. X más Y más Z, como ya no es 90, ahora yo no conozco sus ángulos, entonces digo X más Y más Z, esto es igual a 180 grados. No importa la forma de mi triángulo, quizás yo lo puedo tener en este sentido también. Tengo X, tengo Y, tengo Z. Igual, la suma de sus 3 ángulos siempre iba a ser igual a 180 grados. No 179, no 181. Exactamente 180 grados. La suma de los 3 ángulos en un triángulo, ya sea rectángulo, ya sea acutángulo o ya sea obtusángulo, mi triángulo, pero siempre 180 grados. Pero el día de hoy lo que nosotros vamos a hablar, vamos a seguir hablando, son de las razones trigonométricas, pero ahora de ángulos notables. ¿Por qué se les llama ángulos notables? O también lo podemos conocer como triángulos notables, porque estos triángulos que nosotros vemos en pantalla ya son triángulos establecidos, es decir, con ángulos conocidos. Por lo tanto, si nosotros conocemos los ángulos, también los lados ya son conocidos. Porque si nosotros, por decir, si queremos trabajar, a mí me dicen hallar las razones trigonométricas, yo puedo tener mi triángulo rectángulo
Yo no sé, bueno, solamente conozco este ángulo 90. Yo no sé cuánto medirá esto, me dicen X por decir, ya las razones trigonométricas de X. Supongamos que valga 3, que valga 9 y por acá que valga 4. Eso simplemente son suposiciones, no están establecidos. En cambio, estos triángulos que nosotros vemos en pantalla son triángulos ya conocidos, son triángulos notables. Los ángulos ya son conocidos, los ángulos cada uno son ángulos que nosotros ya trabajamos, que tienen sus lados ya establecidos, la medición de cada uno de sus lados. Por ejemplo, en este primer triángulo tenemos un triángulo rectángulo, tenemos el ángulo de 90, tenemos 45, 45. Profesora, pero ¿por qué mide 45, 45? ¿Por qué no puede medir otra cantidad? Si uno de ellos es 45 y el otro, ¿por qué no puede ser 50 por decir? ¿O por qué no puede ser 40 nada más? Porque nosotros sabemos por fórmula, la suma de nuestros ángulos internos siempre tiene que ser 180. Comprobemos, 45 más 45 nos da 90, más 90 del cuadrito, 180. Y esa es la suma de los tres ángulos internos en un triángulo, 180 grados. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos 45, 45, ángulos notables, ángulos iguales? Fíjense cómo son sus catetos. También tienen que ser iguales, porque nuestros ángulos son iguales. 1, 1. ¿Y cuánto mide hipotenusa? La raíz cuadrada de 2. Estos por si acaso ya están establecidos. Si nosotros vemos un triángulo de 45, 45 y no nos ponen la medición de los lados directamente, los catetos son 1, 1, hipotenusa la raíz cuadrada de 2. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos un triángulo, por decir, ahí está, rectángulo de 30, 60? ¿Por qué 30, 60? ¿Por qué no puede ser 40, 50? ¿O por qué no puede ser 30, 30, 70? Porque la suma de los tres ángulos siempre tiene que ser 180. Eso es lo primero que tiene que cumplir, que la suma de mis tres ángulos de mi triángulo me tienen que dar 180 grados. Comprobemos, 30 más 60 me da 90, más 90, 180. Cumple la primera. ¿Y cómo son, dice, sus lados? ¿Cómo son los catetos? ¿Cómo es la hipotenusa cuando es 30, 60? Al ángulo menor, el lado tiene que ser más pequeño. Cuando tengo el 30, su cateto opuesto es 1. Del 60, su cateto opuesto es la raíz cuadrada de 3. Y la hipotenusa en este triángulo es 2. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos un triángulo de 37, 53? 37, 53, 37 más 53 da 90. 90 más 90, 180. Eso es lo primero que tenemos que comprobar. ¿Cómo son sus lados? Al ángulo más pequeño, su opuesto es el lado más pequeño. Al ángulo mediano, su opuesto es el lado mediano. Y al ángulo más grande, 90, su opuesto pues es hipotenusa, el lado más grande, mide 5. 3, 4, 5. ¿Qué pasa cuando tenemos 16, 74? 16 más 74 es 90 más 90, 180. ¿Cómo son sus lados? Fíjense, ve. Al ángulo mediano se opone el lado más pequeño, al ángulo pequeño, 7. Al mediano 74, 24 y al otro 25. Entonces, cuando nosotros tenemos estos triángulos notables, ángulos notables, por eso es que se les llama notables, porque ya se les conoce, entonces ya están establecidos cada una de las medidas de sus lados, cada uno de lo que es la medida de sus ángulos, ya son ángulos conocidos, ya son ángulos que están establecidos con cada uno de sus lados. Acá por decir nosotros tenemos 8, 82, 82 más 8 es 90, 90 más 90 nos da 180, pero ¿cómo son, dicen los ángulos? Al ángulo menor más pequeño se opone el lado menor, que es 1. Al ángulo mediano, que es 82, se opone el lado mediano, que es 7. Y al ángulo más grande, que es 90, se opone la hipotenusa, 5 por la raíz cuadrada de 2. Entonces, son triángulos notables con ángulos conocidos
Por ende, también con lados conocidos. Nosotros, por decir, tenemos ejercicios en nuestro módulo. ¿De qué manera? Imagínense si a mí me dicen un ejemplo, ¿ya? Yo tengo acá mi triángulo. Tengo mi triángulo rectángulo. Sabemos que esto es 90 grados. Yo lo voy a poner acá alfa. Me dicen que lo de acá vale, un ejemplo, 2 multiplicado por la tangente de 30. Supongamos que el de acá mida 5 multiplicado por la secante. Ustedes tienen ejercicios así. Secante de, hay que poner de 45. Y la hipotenusa, mi hipotenusa va a medir 9 multiplicado por el seno de 53. Eso es 30 por si acaso. 53 grados, siempre en grados. Imagínense, y lo que me piden hallar a mí, me dicen sí, me dicen hallar. Hallar las razones trigonométricas de alfa. Razones trigonométricas de alfa. Es decir, seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, secante de alfa, cosecante de alfa. Me piden hallar las 6 razones trigonométricas de alfa. Para nosotros poder hallar razones trigonométricas, recuerdan que siempre tenemos que tener solamente números. Solamente números. Yo no puedo tener acá a un lado, pues así como está. Yo no lo puedo poner seno de alfa, sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Su opuesto yo no lo puedo poner 5 secante de 45 entre hipotenusa 9 seno de 53. Yo no lo puedo poner. Tengo que tener cantidades numéricas porque son la medición de los lados. Es la medida de los lados. Muy bien, entonces yo digo, voy a construir otro triángulo en el cual pues ya tengo que poner simplemente cantidades numéricas para yo poder sacar las razones trigonométricas de mi ángulo alfa. Me dicen que alfa está acá. Me dicen que el 90 está acá. Para yo poder hallar el lado de acá, el cateto, por decir de alfa, el cateto opuesto de alfa, lo que tengo que hacer es 5, dice, lo voy a multiplicar por la secante de 45. ¿Pero qué es secante de 45? Voy a buscar mi triángulo. Acá tengo al 45. Acá está el 45. Voy a trabajar con este triángulo. ¿Secante a qué es igual? ¿Secante a qué es igual? Lo tenemos acá. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa, es raíz cuadrada de 2. Sobre cateto adyacente, como es 45, yo puedo tomar esto, su opuesto es 1, su adyacente es 1. Puedo tomar esto, su opuesto es 1, su adyacente es 1. Sigue siendo el adyacente 1. Entonces, raíz cuadrada entre 1 de 2 sigue siendo la raíz cuadrada de 2. Me voy a mi ejercicio y digo, entonces, esto mide 5 por la raíz cuadrada de 2, el lado de acá. Ya están simplemente números. Ahora me voy. Quiero hallar este lado, el cateto adyacente de alfa, el que está a su costado. Dice es igual 2 por la tangente de 30. Ahora voy a buscar mi triángulo donde haya 30. Aquí está 30. Voy a trabajar con este triángulo. Tangente. ¿Qué es tangente? Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Su opuesto de 30, 1. Su adyacente de 30, la raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, la tangente de 30 es 1 sobre raíz cuadrada de 3. Voy a reemplazar. 2 por 1 sobre la raíz cuadrada de 3.
¿Y esto a qué es igual? Ah, pues 2 por 1 es 2. 2 entre raíz cuadrada de 3. Ya tengo números. Ahora voy a hallar la hipotenusa. Dice es 9 por seno de 53. Voy a buscar mi triángulo de 53. Acá está el ángulo. ¿A qué es igual seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, el 4. Sobre hipotenusa, 5. 4 quintos es el seno de 53. Entonces reemplazamos 9 por 4 quintos. 9 por 4, 36. 36 entre 5. Ya tengo mi triángulo. Ya tengo mi triángulo con sus lados numéricos. Ya no aparece el seno, ya no aparece secante, ya no aparece tangente. Pero fíjense cómo he hallado estas cantidades de los triángulos notables, ángulos notables, porque esos ya se encuentran establecidos, ya nosotros los conocemos. Si conocemos esos ángulos, sus lados también ya son conocidos. Entonces simplemente estoy reemplazando. Me dicen seno de 30, seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa. Su cateto opuesto 5 sobre la raíz cuadrada de 2. Sobre hipotenusa 36 entre 5. Uy, pero ahí todavía falta resolver. Claro que sí, falta resolver. ¿Cómo resolvemos? Acá son fracciones. Abajo tengo fracción completa, entonces arriba agrego el 1. Voy a multiplicar extremos por extremos. 5 multiplicado por 5 por la raíz cuadrada de 2 entre 36 por 1. 36 por 1. 5 por 5, esto da 25. 25 por la raíz cuadrada de 2 sobre 36 por 1, 36. Eso es el seno de alfa. Ahora coseno de alfa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero ¿quién es cateto adyacente de acá? El opuesto es el que está a su frente. Cateto opuesto. Adyacente es el que está a su costado. Hipotenusa es el más grande. Entonces digo, cateto adyacente sobre hipotenusa. 2 entre raíz de 3, eso es cateto adyacente sobre hipotenusa. 36 entre 5. Vamos a multiplicar extremos por extremos, 2 por 5, entre medios por medios, 36 sobre la raíz cuadrada de 3. Reduciéndolo tenemos acá, puedo sacar mitad, 1, mitad de 36, esto es 18. 1 por 5, 5 sobre 18 por la raíz cuadrada de 3. Y eso ya es respuesta, porque ya no se puede reducir. Seno, coseno. Nos vamos con tangente. Acá nos faltó la cotangente, mira bien. Tangente. ¿Tangente a qué es igual? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Quién es cateto adyacente? Perdón, es lo reverso. Ya estoy confundiéndome con lo que es la cotangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente es en tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vengo por acá. Cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? 5 por la raíz cuadrada de 2. Entre cateto adyacente. ¿Quién es adyacente? 2 entre la raíz cuadrada de 3. Ahora, pues vamos a multiplicar. No lo podemos dejar ahí. Se sobreentiende que abajo tiene un 1. Vamos a multiplicar. Esto es 5 por la raíz cuadrada de 2 por 3, 6. Porque estoy multiplicando 2 por 3 entre 2 por 1, 2. Y eso sería el resultado. Ahora me piden cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La cotangente.
¿Quién es cateto adyacente? Es lo reverso a tangente nada más. Si nosotros ya conocemos tangente, entonces esto es fácil. 2 sobre 5 por la raíz cuadrada de 6. Secante, secante es lo inverso a coseno. Coseno era 5 entre 18 por la raíz cuadrada de 3, entonces secante será 18 por la raíz cuadrada de 3 entre 5. Y finalmente la cosecante es lo inverso a seno. Seno era 25 por la raíz cuadrada de 2 entre 36, entonces acá será 36 entre 25 por la raíz cuadrada de 2. Y eso serían las razones trigonométricas de nuestro triángulo, del ángulo alfa. De esa manera se halla. Cuando nosotros tenemos triángulos notables, es decir, ángulos notables, ángulos conocidos con lados conocidos, sacamos nada más ya los datos que nos piden. Trabajamos de acuerdo al ángulo del que nos está hablando, porque ya esos lados son conocidos, podemos hallar. Si me hubiesen dicho seno de 60, cateto opuesto sobre hipotenusa, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Si me hubiesen dicho, por decir, el seno de 37, seno es cateto opuesto sobre adyacente, 3 entre 5. Entonces, son ángulos notables, ángulos conocidos en triángulos notables. A eso nos ayuda a resolver cuando nosotros tenemos estos ángulos conocidos. Y ustedes tienen ejercicios de este tipo en su examen. Me parece que hay un triángulo en el cual les dice resolver, pero ahí le dan con seno, coseno, pero de un triángulo notable. Entonces, trabajen con eso. Ahora, vamos a ver algunas propiedades en lo que son las razones trigonométricas. Propiedades en las razones trigonométricas. Vamos a ver dos propiedades, las recíprocas y las complementarias. Recíprocas y complementarias. ¿A qué se refieren con recíprocas? Recíprocas son, fíjense, nuestras razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y tenemos la cosecante. ¿Quiénes son recíprocos? Recíprocos son los que son contrarios. El seno es recíproco con cosecante, porque seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cierto? Esto es cateto opuesto sobre hipotenusa, mientras que el cosecante es lo contrario, hipotenusa sobre cateto opuesto. Coseno es recíproco con secante. ¿Por qué es recíproco con secante coseno? Porque coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, mientras que secante es lo contrario, hipotenusa entre cateto adyacente. Y tangente es recíproco a cotangente. ¿Por qué? Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, mientras que la cotangente es lo inverso, es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Por eso se le dice que son recíprocos, contrarios. Y cuando esto sucede, para que el producto sea igual a la unidad, mis ángulos tienen que ser iguales. Porque si yo trabajo del mismo ángulo, es lo contrario, ¿cierto? Tiene que ser seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa. Tengo que trabajar con el mismo ángulo. Seno de alfa es recíproco a cosecante de alfa, porque si yo trabajo seno de beta acá alfa, ahí son ángulos diferentes, no va a cumplir esto. Pero mientras yo tenga el mismo ángulo, seno de alfa, cosecante de alfa, estos van a ser iguales, van a ser recíprocos. Entonces, mis ángulos tienen que ser iguales para que cumpla que sean igual a la unidad. Seno con cosecante, coseno con secante y también tangente con lo que es la cotangente. Y tenemos la otra propiedad que es la complementaria. ¿Por qué se le llama complementaria? Complementario en primer lugar quiere decir 90.
No sé si a ustedes les gusta el fútbol, por decir ahí siempre hablan, estamos en los tiempos complementarios, dentro de los 90, porque cuando pasa de los 90 ya son los tiempos suplementarios. Entonces, complementarios quiere decir 90. ¿Y cuándo son complementarios? Cuando se les dice complementarios, en algunos casos corazones, cuando nosotros tenemos lo siguiente, ¿quiénes son complementarios? El seno y el coseno son complementarios. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, para que diga coseno, al seno le han agregado la palabra coseno. ¿Cierto? Sigue siendo seno. Le han agregado la ahora dice coseno. Estos dos son complementarios. Tangente con cotangente también son complementarios. A tangente le han agregado la ahora dice cotangente. Secante con cosecante también son complementarios. Secante, cosecante. Son complementarios. Y para que esto cumpla la igualdad de estos dos, dicen los estos, tienen que ser iguales. Es decir, la suma de sus ángulos acá nos tienen que dar 90 grados. Complementarios. 90 grados. La suma de sus ángulos, alfa, acá si yo tengo otro ángulo, por decir teta, alfa más teta me tiene que dar 90. Por eso se le dice complementarios de 90. Acá está un poquito más especificado. Propiedades de las razones trigonométricas. Son recíprocas. Seno y cosecante. Recuerden que es lo contrario. Coseno y secante, tangente y cotangente. Para que cumpla la igualdad de 1, siempre mis ángulos tienen que ser igualitos. Y en las complementarias, 90 grados, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. La suma de sus ángulos tiene que ser igual a 90 grados. Si ustedes se han dado cuenta, los únicos ángulos que cumplen, que son recíprocas y son complementarias, son tangente y cotangente. Tangente es recíproco a cotangente y tangente es complementario a la cotangente. Entonces, son los únicos ángulos que cumplen las dos propiedades, tanto de lo recíproco y de lo complementario. Ya saben que todo esto se trabaja en base a nuestro triángulo rectángulo, en base a un triángulo rectángulo. Sabemos que son los catetos A, B y C, viene a ser la hipotenusa. Para que sea 90, dice alfa más beta, estos dos obviamente tienen que ser 90, porque 90 más 90 tiene que darnos 180, la suma de los tres ángulos internos. Entonces, alfa más beta, 90, para que sea complementario. Acá por decir nos dicen, si seno de 2x es igual a coseno de 80, nos están hablando de seno y coseno, complementario, seno y coseno. Para que sean iguales, la suma de estos dos ángulos tiene que ser igual a 90. 2x más 80 igual a 90. Y ahí llegamos simplemente a una ecuación, ¿cierto? Tenemos 2x más 80 es igual a 90. Nos piden hallar x. Yo no puedo sumar 2x con 80 porque no hay semejanza ahí, no hay familiaridad ahí. El 80 pasa restando al otro lado. 2x es igual 90 menos 80, esto es 10. Y x es igual 10 entre 2, x vale 5. Si me piden hallar el valor de x vale 5. Entonces, seno de 2x es igual a coseno de 80. Hallar x vale 5. De esa manera nosotros vamos a resolver nuestros ejercicios. Tenemos acá las identidades trigonométricas fundamentales, súper importantes. Ustedes tienen el primer ejercicio, si no más me equivoco, para que puedan aplicarlo de acá, estas propiedades. ¿Qué me dice? Cosecante de x, dice es igual a 1 entre seno de x. Pero ¿de dónde sale esto? Nosotros sabemos que estos son recíprocos. Cosecante con seno son contrarios. Para que cumpla la igualdad, el producto cosecante de x por seno de x es igual a 1. Si de acá yo quiero despejar cosecante, el seno que está multiplicando va a bajar a dividir. 1 entre seno de x. ¿Y qué hubiese pasado si quiero despejar seno de x? Seno de x sería igual 1 entre cosecante de x.
¿Y qué pasa cuando nosotros queremos conocer secante de x? Sabemos que secante, esto es lo recíproco, secante multiplicado por coseno, que son contrarios, es igual a 1. Me piden hallar secante, esto es igual 1 entre el coseno que está multiplicando baja dividiendo. ¿Y qué hubiese pasado si me piden hallar coseno? Fácil, 1 entre secante de x. Sabemos que también son recíprocos la cotangente con la tangente. Tangente por cotangente, 1. Si me piden hallar cotangente, 1 entre tangente. Si me piden hallar tangente, 1 entre cotangente. Acá tenemos nuestro triángulo, rectángulo, cateto adyacente, cateto opuesto, y acá tenemos la hipotenusa. ¿Por qué cateto adyacente ya? Porque estamos trabajando en base a este ángulo X. Cateto opuesto es el que está a su frente, cateto adyacente el que está a su costado. E hipotenusa es única. Nos piden hallar seno de X, seno sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Si nosotros de acá queremos despejar, queremos conocer el cateto opuesto, ¿a qué será igual? Todo lo que está dividiendo pasa multiplicando. H, es decir, hipotenusa por seno de X. Si nosotros acá queremos hallar el cateto adyacente, hipotenusa pasa multiplicando. Hipotenusa por coseno de X. Sabemos que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, si nosotros queremos hallar tangente de X, por decir, sabemos que cateto opuesto es hipotenusa por seno de X, cateto adyacente hipotenusa por coseno de X. La cotangente lo inverso, ¿cierto? Es lo inverso. Tenemos las razones también, las identidades pitagóricas. ¿Qué nos dice estas identidades? Nos dice lo siguiente, cuando nosotros tenemos seno al cuadrado de un ángulo sumado más coseno cuadrado del mismo ángulo, esto es igual a la unidad. Eso es igual a 1. Seno al cuadrado de x más coseno cuadrado de x, eso es igual a 1. Y si nosotros de acá, por decir, queremos despejar el seno 1 entre seno cuadrado de x, o sea que es igual seno al cuadrado de x entre seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x entre seno al cuadrado de x. Si nosotros tenemos el cosecante elevado al cuadrado de un ángulo, esto es igual a 1 más cotangente cuadrado de x. De acá nosotros también de esto podemos decir quizás 1 entre cosecante cuadrado de x es igual seno al cuadrado de x entre coseno al cuadrado de x más coseno cuadrado de x entre coseno cuadrado de x. Entonces son fórmulas súper fundamentales al momento de nosotros poder resolver nuestros ejercicios que tengamos. Yo quiero ayudarles a resolver, ustedes me parece que tienen un ejercicio, a ver, lo voy a tratar de copiar, me parece que en esa un poquito quizás se les puede complicar, porque no creo que las demás se les complique porque hay razones trigonométricas nada más, pero hay un ejercicio en el cual quizás se les puede complicar y eso es lo que quiero apoyarles resolviendo. A ver, la pregunta la tengo para acá. ¿O es que ustedes ya lo han resuelto? Voy a un ratito dejar de compartir pantalla en todo caso para poder ubicarlo ahí. A ver. Ya está. A ver, voy a abrir. ¿Dónde está? Ustedes están en el tercer bimestre. Lo tengo para acá. Me parece que es el único ejercicio en donde quizás un poquito se les puede complicar al momento de que ustedes puedan resolver los ejercicios. A ver, les voy a compartir pantalla porque acá estoy con su módulo abierto. A ver, ¿dónde está? ¿Pueden observar mi pantalla? Hello. ¿Se puede observar? Sí, profesora, sí se ve. Muy bien. A ver,
Sí, sí se ve, profesor. El ejercicio número 1 es el que les voy a ayudar a resolver, porque quizás ahí se las puede complicar. En el ejercicio número 2, por decir, acá simplemente es para que ustedes hallen razones trigonométricas. Resolver las siguientes: el seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa, 12 sobre 14. Coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa, 16 sobre 14. Eso es simplemente para que hallen. Lo mismo de beta. Cateto opuesto de beta es 16 sobre hipotenusa, 16 sobre 14. Entonces, eso es para que hallen. En la pregunta número 3, por decir, acá son lo que hemos visto, los ángulos notables. Acá nos hablan de 30 a 60 nuestro triángulo. Resolver lo siguiente, te dice. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ya les dan acá a un lado 15. Acá la hipotenusa, por decir, les dice 15 por cosecante de 60. Entonces, ustedes se van al triángulo de 30 a 60. ¿Cuánto es la medida exacta de a qué es igual cosecante de 60? Y simplemente reemplacen. Lo mismo acá. 15 por la cotangente de 60. Igual. Del mismo ángulo les piden trabajar cotangente de 60. Entonces, trabajen con el triángulo notable. Las demás preguntas que tienen en el examen, ese tema lo vamos a ver la siguiente clase. Lo que hoy día quiero hacer es, a ver, no sé si me va a dar. Caso contrario, lo voy a copiar. Es Q es igual seno de teta entre 1 más coseno de teta más 1 más coseno de teta entre seno de teta. Este ejercicio es muy bonito, es un ejercicio muy bonito para poder aplicar, es un poquito largo, ¿sí? Ya dejé de compartir, ahora voy a compartir la pantalla, pero lo de acá. Ya está. Ahora sí. Entonces, el ejercicio que ustedes tienen es lo siguiente. Les dicen Q, les piden reducir, es igual seno de teta entre 1 más coseno de teta, 1 más coseno de teta, acá les piden más 1 más coseno de teta entre, por acá les dicen seno de teta. Les piden reducir seno de teta. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Pues la matemática siempre sí es correlativa, eso sí hay que tener presente. Acá yo por decir voy a aplicar, es como si tuviera unas fracciones, ¿sí? Es como si tuviera unas fracciones. Lo que voy a hacer es sacar el mínimo como un múltiplo, pero como acá tengo, estoy trabajando con lo que son razones, pues no voy a tener una cantidad exacta, entonces simplemente lo voy a copiar. 1 por seno de teta, eso sí lo voy a poner entre paréntesis, por seno de teta. Estoy copiando estos dos de abajo. Abajo, uno solo, lo estoy juntando. ¿Para qué? Ahora voy a sacar el mínimo como un múltiplo. Esto primero voy a dividir entre el primero, entre el de acá, entre el de abajo, entre 1 el coseno de teta, y 1 más coseno de teta multiplicado por seno de teta dividido entre coseno de teta. 1 más coseno de teta, como se repitan, se van a cancelar y solo me quedaría seno de teta. Seno de teta por seno de teta, eso es seno cuadrado de teta. Seno al cuadrado de teta, más. Ahora en el siguiente. Nuevamente lo de acá, voy a dividir ahora esto. 1 más coseno de teta multiplicado por seno de teta entre seno de teta. Ahora los que se van son los senos. Y me queda 1 más coseno de teta. Lo voy a multiplicar por el de arriba más 1 más coseno de teta. Entonces ahora tendría 1 más coseno de teta más coseno de teta, pero esto como se repite dos veces, lo elevo al cuadrado. Elevado al cuadrado. Muy bien, seguimos resolviendo. Q es igual, tenemos seno cuadrado de teta, es más, acá vamos a aplicar lo que es el binomio al cuadrado. ¿Qué me dice binomio al cuadrado? Si yo tengo a más b elevado al cuadrado, la forma de resolver esto es el primero al cuadrado, a al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Esto es un binomio al cuadrado.
Entonces voy a aplicar eso acá. Tengo 1 al cuadrado, que es 1, más el doble producto del primero, 2 por 1, 2 por el segundo al cuadrado, coseno de teta, más el segundo al cuadrado, coseno cuadrado de teta. Y todo esto está entre 1 más coseno de teta multiplicado por el seno de teta. Seno de teta. Ahora sigo resolviendo y digo, Q va a ser igual. Q va a ser igual. Voy a juntar los que son cuadrados, acá, seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta más 1 más 2 veces coseno de teta. Entre, sigo copiando lo de abajo, 1 más coseno de teta, todo multiplicado por seno de teta. ¿Para qué he juntado? Fíjense acá, seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, esto es igual a 1. Y yo tengo lo mismo acá, seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, me vengo para acá nada más. Esto me vale 1. Esto me vale 1. Más 1 más 2 veces coseno de teta. Siempre con los ejercicios tenemos que ir llevando a las propiedades que nosotros conocemos para poder aplicarlos. Más coseno de teta multiplicado por el seno de teta. Acá puedo sumar 1 más 1, eso me da 2, ¿cierto? 1 más 1, eso me da 2. 2 más 2 veces coseno de teta entre 1 más coseno de teta, todo multiplicado por el seno de teta. Ahora arriba yo voy a factorizar. Factorizar quiere decir sacar. Lo voy a sacar el 2 y ¿qué es lo que me quedó? 1 más coseno de teta, porque el 2 ya lo he sacado. Entre 1 más coseno de teta multiplicado por el seno de teta. Siempre se tiene que hacer artificios, se tiene que llevar a formas que nos ayuden. 1 más coseno de teta y abajo 1 más coseno de teta. Eso se cancela. ¿Qué es lo que me queda? 2 entre seno de teta. Pero aún ahí todavía no termino. Quiero reducir porque mi ejercicio me dice reduce. Entonces yo quiero ponerlo así. 2 por 1 entre seno de teta. Y seno 1 entre seno de teta, ¿a qué es igual? También lo tenemos acá. 1 entre seno de teta, ¿a qué es igual? Acá. ¿A qué es igual 1 entre seno de cualquier ángulo? A cosecante del mismo ángulo. Entonces acá tendríamos 2 multiplicado. Esto es la cosecante de teta. Por lo tanto, mi resultado final, 2 cosecante de teta. Y eso es la respuesta. Un poquito larguito, pero muy bonito y aplicando todo lo que son, lo que hemos visto, razones trigonométricas, lo que vienen a ser las propiedades de lo recíproco, lo complementario, nada más. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna duda? Por favor, el que no nos perdone es el tiempo. Pasa y no se detiene. ¿Alguna duda, alguna inconveniencia? Los estoy escuchando. No, profesora. No, ¿verdad? Muy bien, entonces, con esto estamos llegando al final de la clase del día de hoy. Espero que se haya comprendido, que se haya comprendido ese ejercicio tan bonito que ustedes tienen.
Y pues nada, yo con esto me estoy despidiendo, deseándoles que tengan un bonito domingo todavía, porque nos queda mediodía, que tengan una bonita semana y Dios mediante nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Chao, Miss, muchas gracias. Bye.